Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos a tan solo un año del Bicentenario de la República y en septiembre de 2024, descontando esos días y meses hasta que Bolivia cumpla 200 años. Y tenemos hoy la oportunidad de conversar con la historiadora Paula Peñas Boom, quien es una gran estudiosa de la historia de Santa Cruz, de la historia de Bolivia, y queremos preguntarle, Paula, agradeciendo haber aceptado nuestra invitación, desde la perspectiva histórica, ¿cómo ves la contribución que ha tenido Santa Cruz a lo largo, en este momento, 199 años, en la construcción de Bolivia? Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por la invitación, por poder compartir con todo tu público, en público. Me gustaría hacer algunas precisiones porque nosotros en Santa Cruz estamos ya iniciando la cuenta regresiva para la celebración de los 200 años de la independencia de Santa Cruz de la Sierra. El 14 de febrero de 1825, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra proclamó su independencia de la corona española, ¿no? Esa fecha la está celebrando la gobernación, la está celebrando la alcaldía municipal, el logo es 200 años siempre libre. Y bueno, esa sería nuestra primer gran celebración de todos los cruceños. Ahí no existía Bolivia todavía No, en ese momento. por supuesto, no existía Bolivia. Y la segunda celebración, que ya es el bicentenario, porque el gobierno ha denominado, como muchos otros gobiernos, el bicentenario de Bolivia, el 6 de agosto de 1825. Entonces es importante que la gente haga esas diferencias. El 14 de febrero los cruceños vamos a celebrar nuestra independencia de la corona española y el 6 de agosto celebraremos la creación del Estado de Bolivia. Y creo que esto es importante porque a veces no nos damos cuenta. Santa Cruz fue uno de los 5 territorios que dio origen a Bolivia. Claro, ya Humberto Vázquez Machicado ha trabajado sobre los aportes de Santa Cruz a la nacionalidad. De igual manera, en 1942, Hernando Sanabria publicó una tesis llamada La contribución cruceña a la nacionalidad boliviana. Pero bueno, en estos 200 años creo que tenemos que ver esas historias paralelas. Por un lado, la historia de Santa Cruz como departamento, que dejó de ser una unidad política administrativa del Imperio Español para convertirse en un territorio que decidió unirse a un nuevo estado, y la historia de este país en la que Santa Cruz ha aportado y ha aportado mucho, ¿no? Si bien la historia de Santa Cruz en relación al Estado boliviano es una historia tensa, una historia de unas relaciones difíciles, pero esto no significa que no podamos analizarla, ¿no? Y creo que es importante sobre todo tener en cuenta que somos uno de los 5 territorios que dio origen a Bolivia. Paula, siguiendo esa línea, no solo creo que somos uno de los 5 territorios, sino que el que más territorio aportó, porque Además, en ese momento era todo el oriente boliviano, más el Acre, Mato Grosso, parte del Chaco. bueno, en realidad el territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra estuvo delimitado por el Tratado de San Ildefonso de 1777, que dividió las coronas de Portugal y España. Ese tratado, que además nos trajo aquí una comisión de marcadora de límites, muchos de esos científicos se quedaron en Santa Cruz de la Sierra, en la 4ª comisión de marcadora de límites, y se pusieron los famosos marcos, ¿no?, que dividían el imperio español del imperio portugués. Ese tratado deja claro esa línea recta allá en el norte, los ríos Madera, el río Itenes, el río Paraguay, ¿no? Entonces estaba muy claramente delimitado. Santa Cruz aportó con el mayor territorio. Y también ese territorio es el territorio que más ha perdido territorio, para ser redundante. En 1842 el presidente Vallivian decidió crear un nuevo departamento, el departamento del Beni, en el territorio de Mojos. Posteriormente, el presidente Melgarejo decidió firmar el Tratado de Ayacucho con Brasil, desconocer la línea de San Ildefonso, y le cedió las nacientes del río Paraguay y trajo la frontera, que era el mismísimo río, hacia las lagunas, ¿no? Entonces la frontera entre Bolivia y ya el imperio de Brasil, porque ya Brasil se había independizado de Portugal,
dejó de ser el río Paraguay y pasó a ser las grandes 4 lagunas que conocemos, ¿no? Uberaba, La Gaiba, Mandioreo y Cáceres y otras 4 lagunas pequeñitas. Eso fue una pérdida terrible. Y además tiró lo que se llama la línea oblicua. Nuestra frontera con Brasil era el río Madera y Melgarejo hace una línea oblicua y todas las nacientes del Madera se la cede a Brasil, más parte, la mitad del Acre. Esto fue nefasto, no solo para Santa Cruz, sino para el oriente boliviano, me estoy refiriendo al Beni. Muchos de los gomeros, que eran fundamentalmente cruceños, Benigno Vaca, por ejemplo, tenían ya sus barracas gomeras a lo largo del Madera, desde donde llevaban la goma hasta el Amazonas y por supuesto Europa. Y esta gente en 1867 no le quedó más que o volverse brasileños y comprar esas tierras a Brasil, o de lo contrario, abandonar sus territorios y regresarse a Bolivia, ¿no? Santos Mercado, Benigno Vaca, entre otros, ¿no? Puedo nombrar a otros, Bernabé Chávez, que se tienen que regresar al territorio boliviano. O sea, el tratado con Brasil de Ayacucho fue un tratado nefasto. Los cruceños sacaron un manifiesto en 1867 pidiendo que se revise el artículo segundo del tratado, pero bueno, el tratado quedó así y perdimos territorio. Ese es, digamos, el segundo momento en que se va desmembrando ese gran territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, posteriormente será la ley de 1898 cuando Chuquisaca, que era el departamento donde estaba la capital del país, dicta una ley y tira el paralelo 20 hasta el río Paraguay. Entonces se reduce el territorio cruceño, que bueno, posteriormente en 1938 se lo pierde después de los tratados de paz con Paraguay, ¿no? Entonces son territorios que pierde el departamento, y si me refiero al Beni, la otra mitad del Acre se perdió con la guerra del Acre, con el Tratado de Petrópolis en 1903, y bueno, todo lo que es el Purus y el Apolobamba, con las negociaciones que hubo con Perú en 1909, el laudo arbitral del gobierno argentino, pasó para Perú. Entonces, la mayor parte del territorio boliviano se ha perdido en el territorio de la antigua gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Así que sí, aportamos con territorio. Bueno, los expertos pues dicen hay diferencia entre el territorio y la territorialidad. Bolivia nunca estuvo en sus fronteras. Ya en 1888 los paraguayos ocuparon definitivamente Puerto Pacheco. Puerto Pacheco fue un puerto fundado por Miguel Suárez Arana, cerca de la Bahía Negra. Y los cruceños reclamaron, y quien lea el memorándum de 1904 dice, han pasado 15 años que los paraguayos han ocupado Puerto Pacheco, hemos tenido 5 gobiernos de hombres célebres y de ministros célebres y nadie ha hecho nada por Puerto Pacheco. Y el memorándum de 1904, Oscar, es claro, dice, vamos a perder el Chaco y no queremos traer más desgracia a esta desgraciada república, pero si no hacemos algo vamos a perder el Chaco. Y palabras premonitorias porque... 3 décadas antes. Sí, sí, en 1938, después de la guerra, todo ese territorio pasó a ser paraguayo. Sí, aportamos con el mayor territorio y hoy, pese a haber perdido tanto, seguimos siendo el departamento más grande. Bueno, antes de llegar a lo actual, quería consultarte, y me gusta mucho el título del libro que citabas, de Orlando Sanabria, ¿no? Aportes a la construcción de la nacionalidad boliviana, porque no solo es lo que en ese momento la gobernación de Santa Cruz aporta territorio, sino también otra cultura, otra realidad que obviamente yo creo que ha enriquecido mucho a Bolivia, ¿no? Sería un pequeño territorio, por así decir, circunscrito a la región andina. No, por supuesto, no solamente hemos aportado en términos de territorio, también hemos aportado culturalmente y hemos aportado políticamente. Pienso en José Miguel de Velasco, presidente de Bolivia, pienso en Aguirre, que fue ministro de Hacienda, pienso en Manuel María Caballero con su novela La Isla, el conocimiento que se generó de ese grupo importante de cruceños que trabajaba incluso muchos de ellos en la Universidad de Chuquisaca, ¿no? O sea, el aporte de Santa Cruz a la nacionalidad y a la construcción de la nacionalidad boliviana es mucho. Es mucho que a veces lo quieren reducir.
¿no? Y a lo largo de estos 200 años, creo que nuestro aporte ha ido en territorio, ha ido en conocimiento, ha ido en cultura, hoy en producción, en exportaciones, ¿no? Entonces, sí creo que hemos aportado y evidentemente hoy también aportamos con población, ¿no? Somos el departamento indiscutiblemente más poblado de Bolivia. Paula, y aquí yo veo citadas por un lado el memorando de 1904, por otro lado a los cruceños que fueron hacia el norte con la industria del caucho, pero también a personas como Miguel Suárez Arana. Entonces tenés, creo que dos movimientos de los cruceños. Por un lado, un permanente reclamo, por así decir, de buscar integrarse con este país que habían ayudado a fundar, y por otro lado, también esa búsqueda de desarrollar nuestras fronteras, de ocuparlas, de construir caminos, de construir puertos, sin el concurso prácticamente Así del es. Estado Nacional. O sea, son varias ramas, ¿no? El tema de la integración. Incluso, mira, Oscar, si vos mirás los presupuestos, disculpa que venga a la actualidad, si vos mirás los presupuestos de los departamentos, Jubileo recién sacó una publicación, no sé si la has visto. El departamento de Santa Cruz, el 51% de su presupuesto lo gasta en caminos. ¿Mm? Y eso es integración, es cuidar el territorio, es hacer patria, es estar en todas las fronteras, ¿no? Entonces, eso, mientras que hay departamentos en Bolivia que esa misma cantidad lo gasta en desarrollo institucional, cosa que no sé si eso es sueldo, hacia dónde irá, porque ese desarrollo institucional no es tan visible. Entonces, sí, hemos sido capaces desde 1825, y aquí me vas a permitir que hable en algo que me gusta mucho nombrar, cuando los dos diputados por Santa Cruz, debieron ir cinco, pero fueron dos, fueron a la Asamblea Deliberante que dio origen a Bolivia, ellos llevaron un mandato. Y para mí ese mandato, que que son en realidad 21 instrucciones, dejan clarísimo lo que los cruceños de 1825 esperaban en la conformación de este nuevo Estado. Porque tenemos que entender que en 1825 eh, no sabíamos hacia dónde íbamos, ¿no? O sea, estos cinco territorios se deciden unir, ¿no? Esa fraternidad, crean un país que era una república, el liberalismo era el único norte que existía ideológico, eh, y bueno, hoy día la gente dice, ay, nos unimos a Bolivia. ¿Y por qué no nos unimos a otro lado? ¿Y dónde te ibas a unir, digamos, no? Debimos irnos a Argentina. ¿Y cómo te ibas a ir a Argentina, digamos, no? No es, pues, me voy donde yo quiero, ¿no? Están dadas unas condiciones. Pero lo más importante es que en 1825 teníamos claro lo que queríamos. No solo lo teníamos claro en términos ideológicos y en términos democráticos, porque el punto uno de las instrucciones dice, queremos apostar por la república, por la democracia, ya están pidiendo el voto general, por la división de poderes y por el establecimiento de una constitución como el marco de esas nuevas, de ese nuevo Estado, ¿no? Que la nacionalidad haya costado construirla es otro caso, otro asunto. Pero también esta gente está apostando por educación primaria, educación secundaria, está apostando porque haya una universidad en Santa Cruz. En 1825 está diciendo que se abran una universidad, estudios generales se llamaba en ese momento. Están pidiendo por educación a las poblaciones indígenas, por la inclusión de las provincias indígenas que eran Mojos, Chiquitos y Cordillera, que estaban habitadas fundamentalmente por población indígena, que se les pongan escuelas, que se les pongan escuelas de arte, escuelas de mecánica, que se libere el comercio. O sea, y si algo tenían claro los cruceños era la necesidad de construir caminos, la necesidad de integrarse con el mundo, y decían que la felicidad de los pueblos estaba en el libre comercio y en exportar, sacar sus productos. Entonces, esa gente la tenía clarísima, y creo que ese legado ha quedado, y han pasado 200 años y seguimos con ese legado. Pero lo que citas, Paula, de las instrucciones que llevaron los dos diputados cruceños a la fundación de la República de Bolivia, yo creo que es trascendental porque hoy se habla mucho del modelo de desarrollo cruceño, de esta cultura distinta, volcada a la producción, al emprendedorismo. Pero ya en 1825
en esas instrucciones se reflejaba esos rasgos culturales distintos cuando hablaban de libre comercio, Sí. ¿no? Cuando hablaban de una democracia basada en el voto de todos los habitantes, en fin, todos los ciudadanos. Entonces, creo que ya Santa Cruz tenía, imagínate hace cuánto tiempo, 200 años casi. 200 años, ya todos esos principios Ujú. y valores profundamente arraigados en su cultura. Sí, y como te decía, esos valores que en 1825 quedan clarísimos, que van a ver hombres como como José Miguel de Velasco. Él era vicepresidente y prefecto de Santa Cruz porque se daba esa figura. Fue un organizador del territorio y trabajaba con gente en las provincias que organizaban el territorio. Yo que trabajo en el Museo de Historia, que tenemos los archivos históricos, es que no te cansás de leer tanto, de leer tantas instrucciones, la creación de las sociedades literarias, de los colegios de niñas, de los colegios de niños, la escuela, del colegio de artes y oficios, de la formación de la gente. O sea, es muy integral. Lo que pasa es que conocemos poco los cruceños sobre nosotros mismos y a veces repetimos eslogan o prejuicios que se han construido sobre nosotros y la gente no puede contraargumentar. Pero sí, había un proyecto y había también un proyecto cultural. La llegada de la imprenta en 1863 también marca un antes y un después porque podemos ver, pero así como vimos que Miguel Suárez Arana, Domingo Vargas, Tristán Roca, Antonio Rojas, por nombrar algunos, están abriendo caminos a sus costas, porque ellos van a crear empresas de acciones en que los cruceños cada uno va a poner dinero para poder abrir el camino. Todos querían salir al río Paraguay. Vamos a ver que eso también está acompañado por una visión política distinta. Desde 1864 vemos las publicaciones. Antes no teníamos imprenta, entonces si había, no lo puedo evidenciar. Carlos Melquiades Barberí propone el Estado federal, propone una constitución federal. Ramón Roca, un hombre que para la constituyente del 71 está planteando ya la necesidad de establecimiento de un Estado federal. Son las ideas que están dentro de la lógica cruceña, ¿no? Esas ideas porque los cruceños viajaban muchísimo, ¿no? Los comerciantes cruceños iban a Cuyabá en Brasil, ¿no? Iban a Buenos Aires, iban a Montevideo y tenían un contacto con lo que pasaba en el mundo. Iban, por supuesto, a Sucre, iban a La Paz, ¿no? Iban al Brasil, iban al Pará, tenían mucho vínculo. Incluso, mira, recientemente he terminado un texto sobre las bibliotecas privadas que habían y en realidad sobre las mujeres y la lectura. Por ejemplo, había una revista, el Correo de Ultramar. Esta revista se publicaba en París, la publicaba un español, pero que acercaba a Europa a América. Y eran muchos los cruceños suscritos al Correo de Ultramar, ¿no? Entonces, esta gente que leía el Correo de Ultramar, porque los comerciantes lo traían desde Buenos Aires, estaban al tanto de la Comuna de París, estaban al tanto de lo que pasaba en el mundo. Y vos, cuando lees a estas mujeres cruceñas que están al tanto, no solo de la moda, porque también estaban al tanto de la moda, pero también de las ideas, de lo que pasaba, ¿no? En el mundo. Y a su vez también he encontrado muchos cruceños eh, que recibían una revista que más bien era al revés, publicada en Europa, que la publicaba Varela, se llamaba El Americano, que mostraba América y Europa. Entonces, en el Correo de Ultramar podían ver imágenes, porque era una revista ilustrada de toda América, incluso contando sobre, no sé, pues desde qué sé yo, desde los mayas, no digo Chichen Itza, pero desde los mayas se mostraban esas culturas, entonces había mucha difusión. Vos mismos tenés algunos libros que estaban en Santa Cruz desde el siglo XIX, ¿no? Las historias generales de Cantú. Yo tengo libros de mi bisabuelo que son del siglo XIX y la gente leía. Creo que ese es un prejuicio que la gente lo dice por decir nomás, pero las bibliotecas privadas que habían y la biblioteca pública. Tenemos el caso del prefecto Reyes Cardona,
que él manda a hacer todo un inventario de la biblioteca pública, porque en 1827 él era el presidente de Santa Cruz, él pide que se hablen bibliotecas públicas en cada departamento y en Santa Cruz se abre. Y ahí vemos también cómo René Moreno manda libros, incluso una de las que yo estudié, esta es una de las señoras que yo estudié de la literatura, ella se va a vivir a Buenos Aires y en 1888 manda un lote de libros para esa biblioteca. Entonces, la gente estaba educada. Podríamos estar aislados, podríamos estar lejos, pero estábamos en contacto con el mundo y queríamos estar más en contacto con el mundo. No sé si te acordás de ese poema de Rómulo Gómez en El Umbral, ¿no? En una parte del Lo poema. importante es leerlo entero, ¿no? No solo la frase Absoluto. No, claro, no, que es famosa no de la solo la hospitalidad. frase, hay que leerlo completo, porque ahí muestra lo que vos decías. Dice, no, Santa Cruz es el hijo más dejado, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es cuando dice, viajeros no pases de largo, ¿no? No tanto lo de es ley del cruceño de la hospitalidad, que sí creo que es la hospitalidad, pero él le dice en el poema, contanos del mundo, porque no sabemos. Entonces, ahí se ve esa ambición de conocimiento, de lectura, ¿no? Y un hombre como Rómulo Gómez, un gran poeta, pero también, pues claro, tenemos Gabriel René Moreno, Emilio Finó, Enrique Finó, Los Vázquez Machicado y muchísimos otros. Rafael Peña, ya hablé de Manuel María Caballero, de Bozo, de todos esos hombres que fueron destacados, ¿no? Y que eran muy respetados en el mundo intelectual boliviano. Paula, vos lo mencionabas, hoy tenemos indiscutiblemente la primera población del país, el mayor aporte a la economía, el mayor nivel de desarrollo humano, la mayor integración con el área internacional. Todo eso se da a partir de que se rompe el aislamiento, ¿no? Lo que acabas de decir con el ferrocarril al Brasil, a la Argentina, la carretera a Cochabamba. Y obviamente este gran territorio, lo que queda hoy de lo que era el territorio de la gobernación de Santa Cruz, comienza a progresar, a desarrollarse y obviamente a contribuir al progreso de Bolivia en su conjunto. ¿Cómo ves el estado actual de la situación? Y entiendo que también con un grupo de otros intelectuales han estado pensando los desafíos que tenemos hacia cuando conmemoremos los 500 años de la fundación de Santa Cruz. ¿Cuáles son los Así principales es. desafíos? Mira, yo creo que evidentemente eh, en los últimos 75 años sí se rompió el aislamiento, pero los deseos de integración eran anteriores, o sea, y los cruceños fueron construyendo, fueron planificando, fueron pensando. Y creo que esa ha sido una característica que no deberíamos perder, que no deberíamos perder. Sí, nosotros con un grupo que teníamos, se llamaba Jatupeando, en el 2016 hicimos las jornadas 1661, por eso de Capicúa, ¿no? Comenzar a pensar Santa Cruz. Pero también la gobernación hizo los diálogos, ¿no? De Santa Cruz 2025. El Comité Pro Santa Cruz ha hecho la nueva relación con el Estado y yo creo que la gente está pensando. La gente está pensando. He visto trabajo. Creo que el hecho de pensar la región metropolitana como, como algo fundamental para pensar la Santa Cruz del futuro, creo que por ahí va la cosa. Creo que la Metro Santa Cruz va a ser probablemente la región más importante de Santa Cruz y de Bolivia, va a convertirse en una región ya de nivel latinoamericano, ¿no? Ole, y como historiadora quería consultarte cuál es tu análisis de qué está sucediendo, no solo en Santa Cruz, sino en Bolivia con el tema del Bicentenario. Normalmente estas conmemoraciones constituyen hitos históricos que se vuelven oportunidades para que se debatan los grandes problemas nacionales, para que, bueno, distintos sectores puedan contribuir con propuestas, con visiones de futuro. Por lo menos, no sé si desconozco, no solo no lo siento, sino que veo que hay sectores incluso que quisieran que pase inadvertido, por así decir, porque obviamente desprecian los republicanos. Compartir Mira, esta visión, ¿cuál es la consecuencia de esto? creo que hay de todo, creo que hay de todo. En Santa Cruz hay un comité para la celebración de los 200 años y que está en la gobernación y está ahí la delegada para el Bicentenario. El municipio de Santa Cruz de la Sierra, hablo de este municipio porque es el más grande, tiene las condiciones,
han establecido la Biblioteca del Bicentenario Cruceño. Nosotros en el museo también tenemos una biblioteca. Creo que se está escribiendo, se está produciendo, que al fin de cuentas quedará. Pero a nivel nacional hay no hay una homogeneidad, ¿no? Chuquisaca, su gobernador lo tiene, digamos, como, porque evidentemente allí se celebrará el 6 de agosto del 2025. Las vallas publicitarias del gobierno todas dicen rumbo al Bicentenario. Toda la publicidad oficial del gobierno está con el eslogan de rumbo al Bicentenario. Sé que se están haciendo algunos trabajos, pero lo veo que son como trabajos más aislados, ¿no? Como isla. No hay, no hay una gran publicación como fue la del centenario, la de 1925, ¿no? Ese centenario que de alguna manera generó una nacionalidad boliviana importante. Nosotros los cruceños salíamos de la lucha por el ferrocarril o nada, de la expedición del ejército dirigido por Hans Kuhn, de la persecución y el exilio de muchos cruceños. Pero aún así se generó el espíritu de 1925. Ahora me cuesta más verlo. Espero que nosotros los cruceños seamos capaces de generar nuestro espíritu del 14 de febrero. Creo que se está trabajando, están trabajando en las provincias, pero es importante lo que vos decís, ¿no? Las universidades deberían plegarse más. Y claro, lamentablemente el 2025 está coincidiendo con un año electoral, con un año que todo va a tapar a todo, ¿no? Nada va a poder ser lo suficientemente brillante para opacar a los demás, porque todo va a ser muy opaco, ¿no? Y bueno, ojalá seamos capaces de pensar por lo menos desde aquí lo que queremos. Y yo te digo, sí, estamos pensando para los 500 años de la ciudad, pero también, así como en 1825 pensaron para el futuro, creo que en este año los cruceños tenemos que pensar qué Santa Cruz de la Sierra queremos y qué departamento Santa Cruz queremos. Es nuestra obligación, o sea, tenemos que hacer lo que nuestros antepasados hicieron y nos han legado un presente, ¿no? Y este presente no es producto de la varita mágica de la hada, de la Cenicienta, sino es producto del trabajo esforzado de la gente. Paula, te agradezco muchísimo por siempre compartir tus reflexiones, esa visión, esa perspectiva que te da pues, tu rol como historiadora y como estudiosa de nuestra realidad, de nuestra historia, pero también preocupada como es la tradición cruceña de pensar el futuro. Sí, sí, eso es lo más importante. Y creo que está en nuestras manos. Creo que esta generación tiene que hacer su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Oscar.